Los 7 asesinos seriales más brutales. John Wayne Gacy. John fue apodado el payaso asesino. Sus vecinos lo veían como un esposo y padre ejemplar, pero realmente era un peligroso delincuente sexual que tuvo un sinfín de víctimas durante su vida. Pocos de sus conocidos lo sabían, pero cuando él era joven, en 1968, fue detenido por agredir sexualmente a 2 de sus empleados, y con esto condenado a 10 años de prisión, pero debido a su ejemplar comportamiento, lo liberaron a los 18 meses. Una vez que John fue liberado, empezó una nueva vida. Se casó con una mujer y se convirtió en un miembro popular de la sociedad. Le gustaba vestirse de payaso y se hacía llamar Poco. Era voluntario en fiestas infantiles, desfiles, reuniones familiares y comunitarias. Había logrado convertirse en un respetado hombre de negocios y era muy querido por las personas que lo rodeaban. Por eso todos se sorprendieron cuando fue detenido por sospecha de secuestro. Y el asombro llegó más cuando la investigación reveló que había secuestrado y asesinado a 33 hombres jóvenes. Él había enterrado la mayor parte de los cuerpos en el sótano de su casa y el patio, pero cuando empezó a quedarse sin espacio, los comenzó a tirar a un río cercano. Se supo que él atraía a sus víctimas con engaños y luego los llevaba a su casa y ahí los torturaba, abusaba de ellos y luego los asesinaba. Después del juicio, John fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Sus últimas palabras fueron: "Bésenme el cu. Nunca sabrán en dónde están los otros". Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia de Estados Unidos. A lo largo de 13 años, Jeffrey asesinó a 17 hombres y niños. Sus crímenes eran realmente atroces, desde abusos hasta canibalismo. A pesar de que varias de sus víctimas lograron escapar, no lo descubrieron hasta que una de ellas corrió por la calle e hizo señas a unos policías para que registraran su departamento. Una vez dentro, descubrieron el verdadero horror. Jeffrey creaba esclavos inconscientes, perforando los cráneos de sus víctimas aún estando con vida, para que estos entraran en una especie de trance. Cuando finalmente morían, Jeffrey les hacía cosas terribles y luego se comía su carne. Fue finalmente llevado a juicio el 28 de noviembre de 1994. Al final, sería asesinado a golpes en la prisión. Ted Bundy era un tipo bien parecido, simpático y aparentemente amable. Sin embargo, detrás de ese rostro se escondía la retorcida mente de un asesino en serie que entre 1974 y 1978 secuestró y asesinó a mínimo 30 mujeres jóvenes en los Estados Unidos. Y es que ese fue el total de cuerpos que descubrieron, pero investigadores del caso coinciden que pudo haber sido el responsable de aproximadamente un total de 40 asesinatos. Ted atraía a sus víctimas haciéndose pasar por discapacitado o se presentaba como una figura de autoridad. Después de matarlas, abusaba de ellas y las desmembraba. Luego conservaba sus cabezas y las tenía guardadas por meses. Esto como un recuerdo. Después de ser descubierto y durante una persecución, Ted finalmente fue arrestado y llevado a justicia en 1979. Sería ejecutado en la silla eléctrica en enero de 1989. Aileen Wuornos. Una de las pocas asesinas en serie era Aileen, una prostituta que asesinó a por lo menos 10 hombres entre 1989 y 1990. Ella tuvo una vida llena de abusos y negligencias. Fue abusada por su hermano y a la edad de 15 años tuvo un bebé, el cual decidió dar en adopción. Estuvo casada durante un corto periodo de tiempo y pasó parte de su vida en la cárcel por delitos menores como robo y asalto. Poco tiempo después de salir de prisión, se enamoró de una mujer y las dos se mantenían con el dinero obtenido prostituyéndose. Durante sus años como prostituta, Aileen disparó y mató a 7 hombres mientras tenían relaciones, ya que así les podía quitar todas sus pertenencias. Fue finalmente detenida en 1991 y decidió confesar los asesinatos que había cometido. Tras esto, fue condenada a muerte y murió en el año 2002, víctima de una inyección letal. Gary Ridgway era conocido como el asesino de Río Verde. Gary estranguló por lo menos 71 mujeres entre la década de 1980 y 1990. Sus primeras víctimas fueron descubiertas en un lugar llamado Río Verde, ganándose de esta manera su apodo. Fue arrestado después de que las pruebas de ADN lo vincularan con la mayoría de las mujeres desaparecidas, pero de alguna manera sus abogados lograron llegar a un acuerdo para evitar la pena de muerte, y es que a cambio él dio información sobre la localización de los cuerpos de sus víctimas. Gary recogía en la carretera a prostitutas o viajeras, a quienes lograba ganarse su confianza mostrándole fotos de su hijo. Cuando ya las tenía donde las quería, las estrangulaba, ya sea con sus propias manos o con ayuda de ligaduras. Solía tener relaciones con los cadáveres y luego los arreglaba
arreglaba para que se vieran con vida. A pesar de no ser una persona inteligente, Gary logró evitar ser capturado. Finalmente fue detenido en noviembre del 2001. Actualmente sigue vivo, en una prisión del estado de Washington, condenado a cadena perpetua. Richard Chase fue apodado como el vampiro de Sacramento. Richard se hizo famoso por beber la sangre de sus víctimas y comer partes de su cuerpo. Todo comenzó cuando estuvo en un hospital psiquiátrico, y ahí capturó a pequeños animales para después devorarlos. Después de ser tratado, fue dado de alta del hospital, y es entonces que sus víctimas dejaron de ser animales y empezaron a ser seres humanos. En el año de 1977, en menos de un mes, mató un total de 6 personas. Mezclaba partes de las víctimas en una licuadora con Coca-Cola para hacer una especie de licuado. Entre sus víctimas estuvieron pequeños. Tras una persecución, fue finalmente capturado en 1979. Después de asesinar a una familia entera, sería llevado a juicio, declarado culpable y condenado a muerte. Pero Chase se les adelantó y se quitó la vida en 1980, tomando una dosis letal de medicina antidepresiva, la cual le había sido recetada. Andriy Chikatilo. De origen soviético, Andriy fue apodado el Destripador de Rostov. Mató por lo menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer asesino fue contra una niña de 9 años. Después de esta experiencia, descubrió que alcanzaba una gran satisfacción apuñalando a mujeres y niños hasta la muerte. Fue sospechoso de crímenes dentro y fuera de la cárcel durante muchos años, pero nunca hubieron pruebas suficientes para encerrarlo por vida. Finalmente fue capturado. Había caído en una trampa puesta por la policía en 1990. Él confesó haber matado a solo 36 personas, pero al final se descubrió que sus víctimas eran más de 53 mujeres y niños. Fue sentenciado a pena de muerte y sería ejecutado en 1994 con un disparo detrás de la oreja. Ahora tú ya conoces a los 7 asesinos seriales más brutales. Estos casos me ponen a reflexionar, ya que en la mayoría de ellos, los asesinos parecían personas normales, y en algunos casos, hasta eran populares y queridos por sus conocidos. Pero debajo de esa apariencia, se escondían unos verdaderos demonios. Es así que ¿cuántas personas hay en este mundo que dan una cara, pero realmente tienen terribles secretos? Muy perturbador.